Ok, perfecto. Ok, pues vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos haces crecer en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por la buena noticia que corre por todo el mundo y que da fruto en todas partes mediante el cambio que produce en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, porque solamente tú y tu palabra eres el único que nos puede transformar. Gracias por la maravillosa noticia de la nueva palabra, de la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, por amarnos y permitir que tu amor, Señor, corra a través del poder de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, del pleno conocimiento, que sea tu voluntad y que nos concedas sabiduría, conocimiento, entendimiento de tu palabra, pero sobre todo revelación, Señor. Pongo en el nombre de Jesús esta clase en tus manos y te pido, precioso, que seas tú dando esta clase. Te pido que seas tú ayudándome al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Danos las palabras claras, pon en mi boca las palabras claras, palabras asertivas, Señor, para poder transmitir este mensaje con claridad. Gracias, Señor, porque eres tú el que pones esto en mi corazón, pero solamente tú, precioso, eres el único que puedes traer revelación y conocimiento a cada una de las personas que me está escuchando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Te pido, en el nombre de Jesús, que sigas esta clase hasta el final, porque tiene muchísimo contenido esta clase. Esta clase, hace muchísimos años, cuando yo leía la palabra de Dios, yo decía, ay, ¿por qué? O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento, haciendo referencia al Antiguo Testamento, por qué nosotros vemos a un Dios, ¿no? Que manda plagas, que manda muerte, que manda enfermedad incluso? Y, ¿sabes? La religión aprovechó tal vez esto para hacernos pensar que Dios castiga. ¿No? Y hoy vamos a aprender de este tema porque realmente yo me pregunté mucho tiempo esta pregunta. Yo decía, pero por qué yo leo esto en el Antiguo Testamento? Si en el Nuevo yo puedo ver un Dios bueno, un Dios que tiene misericordia, que tiene bondad, que tiene todas estas cosas, ¿no? Y bueno, me voy a regresar un poquito a la historia. Vamos a empezar con este contexto. Voy a trabajar ahorita vamos a enseñar sobre el libro de Éxodo del 15 al 23 y al 26. Y como contexto les voy a dar esta información. En el Antiguo Testamento, esta porción de la Biblia nos habla de que los israelitas estaban saliendo de Egipto. Ellos estaban saliendo de la esclavitud, estaban saliendo de la cautividad. Entonces, ellos llevaban pues prácticamente 3 días en el desierto. Y en esos 3 días en el desierto no habían encontrado agua para beber. Ujú. Entonces, imagínate el desierto, el calor y sin beber agua, pues yo creo que el pueblo estaba realmente desesperado. En el 15 del versículo 23 al 27 nos dice, cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amargo. Ujú. Entonces, aquí vemos que el pueblo de Israel pues no podía beber esa agua porque el agua estaba totalmente amarga, no era agua para beber. En Éxodo 15, versículo 24, entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Proclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda. Y él le mostró un trozo de madera a Moisés, que Moisés echaría la madera al agua y al echar Moisés la madera prácticamente al agua, el agua se vuelve potable. Esto, este trozo de madera representa la cruz del Calvario, lo que es la cruz donde Jesucristo fue crucificado. La madera echada al agua cambió el agua por agua viva, por agua potable, por agua para beber, ¿no? Entonces, esto tiene un poco, no un poco, sino que tiene simbolismo con lo que es la transformación del pecado.
porque Jesús prácticamente lo que transformó fue el pecado. Vino Él a hacer perdón por nuestros pecados. Fue ahí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Estas fueron las palabras. Y dice el versículo 26, les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedecen sus mandatos y cumplen todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Híjole, este versículo es prácticamente tremendo porque aquí es donde nosotros podemos comprender y entender por qué en el Antiguo Testamento suceden tantas cosas malas que Dios envió. Y esto nos revela aquí donde dice, yo soy el Señor, tu sanador. O sea, aquí Él se está revelando Dios como Jehová Rafa. Rafa es uno de los nombres que Dios tiene para sanidad. Entonces Él dice aquí claramente, porque yo soy el Señor quien lo sana. Esto revela algo en el nombre de Dios que es su naturaleza. O sea, la naturaleza de Dios es sanador. O sea, Dios em, prácticamente sana. Entonces dices, ¿y por qué no? O sea, Egipto representaba la cautividad, representaba la opresión y representaba la esclavitud y representaba lo que es la enfermedad. Ujú. Entonces, Mara, que ellos llegaron a Mara y no pudieron tomar esa agua, Mara representa la actitud, imagínate, incrédula y quejumbrosa del pueblo que no confía en Dios. Y a veces es fácil murmurar, es fácil quejarnos de lo que no tenemos, de lo que nosotros no podemos o no tenemos. Y empezamos a murmurar y empezamos a quejarnos y empezamos a opinar, ¿no? Y podemos ver que esta actitud amarga podría estar en nuestra vida. Esto yo pensaba y yo meditaba en esto, y a mí lo que venía a mi corazón, a mi mente, es decir, es pensar que la queja y la incredulidad puede traer amargura a nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros quitemos la queja y quitemos toda la incredulidad de nuestra vida, que son temas que nosotros ya hemos visto aquí en Semilla de Vida. Y lo más importante es no permitir que la actitud negativa mine nuestra confianza en Dios. Entonces, es importante, nosotros entender que en el versículo 26, Dios prometió que su pueblo lo obedecería, estarían libres de las enfermedades y que Él los había sacado de Egipto. O sea, hasta aquí ya vamos bien. Este punto son de extremo cuidado de Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque prácticamente sus mandatos tienen que seguir vigentes con nosotros ahorita. Su palabra sigue viva y sigue eficaz para nosotros, aunque sea Antiguo Testamento, pero tenemos mucho que aprender aquí. Estos puntos son cuidado de Dios a nosotros. Y este versículo nos está diciendo 4 puntos importantes. El primero es, si nosotros escuchamos su voz, si hacemos lo correcto delante de Dios, de los ojos de Dios, si obedecemos sus mandatos y si nosotros cumplimos con lo que Él nos está diciendo, si nosotros somos obedientes prácticamente a sus decretos, a su palabra. La clave de Dios para nosotros, perdón, las leyes de Dios para nosotros, a menudo estas leyes están diseñadas para evitar el mal en nuestra vida. Y esto es prácticamente lo que la ley nos enseña, ¿no? Si queremos el cuidado de Dios, debemos de someternos a las instrucciones sobre la manera en que nosotros tenemos que vivir. O sea, prácticamente estas instrucciones, ¿qué era lo que estaba leyendo Moisés? ¿O qué era lo que Dios le estaba diciendo que le dijera al pueblo? Y ahí viene lo más importante de la clase. Esto, por favor, pon muchísima atención en esto. Y era que la obediencia a Dios nos libra del mal. Y esto viene en sus promesas. ¿Qué les leía Moisés? Moisés les estaba leyendo Deuteronomio 28.
Deuteronomio 28, prácticamente los primeros 14 versículos hablan de lo que a nosotros nos encanta oír, que son las bendiciones de Dios por medio de la obediencia. Y todos, no, pues vas a ser prosperado y que todo lo que hagas vas a prosperar y que no te va a faltar y que te voy a poner en lugares y todo esto. Ajá. Pero ahí viene la esencia de la clase. Del 16 al 68, ajá, habla de las maldiciones debido a la desobediencia. Estos versículos que hablan de todo lo que Dios envió, enfermedades y todo eso, hay mucha confusión y algunos piensan que Dios es el que ha generado la maldad y la destrucción. Pero aquí, si nosotros comprendemos esta porción de la Biblia, vamos a comprender de dónde viene todo esto. Porque muchísimos versículos del Antiguo Testamento nos dicen todo lo malo que estaba pasando con los israelitas, pero vamos a comprender por qué. Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí. Entonces, Éxodo 24:3 dice, después Moisés descendió y les repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Aquí es donde viene el por qué. Dios es un Dios de pactos. Dios en este momento estaba haciendo un pacto con el pueblo de Israel. Entonces, Moisés les estaba leyendo Deuteronomio 28 prácticamente, las bendiciones y las maldiciones. Y ellos dijeron, sí, Señor, haremos todo eso, lo que el Señor ha ordenado lo vamos a hacer. Lo más impresionante es que viene lo mismo, un capítulo antes, pero también viene un capítulo después. Escucha lo que dice el 24:7. El 3 primero dice, sí, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. El Éxodo 24, versículo 7. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más, todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y todavía añaden, vamos a obedecer. Híjole. Entonces, ellos prácticamente, los israelitas, lo que estaban haciendo un pacto con Dios. Ellos estaban de acuerdo en todo lo que viene escrito en Deuteronomio 28. Y ellos dijeron, sí, lo vamos a obedecer, ¿no? Estamos de acuerdo, vamos a hacer lo que Dios dice. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que ellos ocasionaron? Ellos ocasionaron y obligaron a Dios a cumplir su palabra. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Dios, pues tenía que bendecir las buenas obras y Dios tenía que maldecir las malas obras. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Exactamente. Así como lo escuchamos. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué Dios manda plagas? ¿Por qué Dios manda esto? ¿Por qué Dios manda enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta es esta. La respuesta es porque Dios es un Dios de pactos. Y Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y Él les había dicho, si ustedes hacen lo bueno, van a ser bendecidos, pero si ustedes hacen lo malo, van a ser maldecidos por las malas obras. Ujú. O sea, esta es prácticamente el por qué aparecen tantas cosas. No es que Dios, y esto a mí de verdad que yo pensaba en esto, yo decía, wow, Señor, en ese momento no existía la ley todavía. Moisés tuvo que subir todavía al monte Sinaí para que la ley fuera dada. Pero aquí hay un punto súper importante. La manifestación, perdón, la maldición es una manifestación de la desobediencia. Yo sé que esto está fuertísimo. Esto está fuertísimo. ¿Y por qué? Porque prácticamente el pueblo de Dios, debido a la carne, debido a la naturaleza caída, era casi imposible obedecer todos el Deuteronomio 28 para que a través de eso Dios bendijera a Israel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
En el Antiguo Testamento, leer versículos de Dios mandando enfermedades, destrucción y todas estas cosas es porque había un pacto y Dios estaba obligado a cumplir su palabra. Al contexto de esto, Dios es un Dios de pactos y los israelitas habían hecho un pacto con él. Un contrato que fue firmado por los israelitas y que se tenía que cumplir. O sea, Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Dios había hecho un trato con ellos y el trato Dios lo tenía que cumplir. Y la consecuencia, prácticamente, esto, todas estas cosas malas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, es porque la respuesta, podríamos decir, a la conducta. O sea, las malas acciones cargaron la tragedia a la vida de los israelitas. Ujú. Entonces vas a decir, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Pues ahorita vamos a ver qué tiene que ver con nuestra vida. Éxodo 24, versículo 8. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en el cual comieron y bebieron en su presencia. O sea, imagínate, todavía celebraron el pacto que ellos habían hecho. Ajá. Y Dios es un Dios de pactos. Y Él estaba haciendo un pacto con Israel. Voy a resumir un poco de Deuteronomio 28 porque es muy largo, pero te pido que te tomes el tiempo para leerlo. Ajá. Y Moisés estaba leyendo esto. Y Dios nos muestra en estos versículos la consecuencia de las acciones en nuestra conducta. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Nosotros tenemos que aprender que, que las consecuencias a nuestras acciones, a nuestra conducta, puede ser de bendición o puede ser de maldición. Y sabes, esto, aunque nosotros estemos viviendo en un nuevo pacto, aunque nosotros estemos viviendo bajo la gracia, todo lo que nosotros hacemos, todas las consecuencias de nuestras acciones, de nuestra conducta, van a traer o dolor o van a traer bendición a nuestra vida. Ujú. Entonces, el pueblo es responsable de sus actos. Esto está escrito prácticamente en lo que es Éxodo 15, sí, y 24. Pero también hay un punto importante. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, también Gálatas 5, versículo 6, nos dice que nosotros somos responsables de nuestros actos. ¿Y esto qué es? Esto no es una amenaza, es una advertencia. Y la advertencia era que nosotros, o nosotros hasta el día de hoy, nos tenemos que alejar de los actos malvados y de los actos peligrosos. Y vamos a un resumen de las maldiciones de Deuteronomio 28. Ahí les va. Ruina, enfermedad, dolor, miseria, muerte, aflicción, tumores, sequía. Yo creo que ha de ser una sequía, por lo que leí, ha de ser una sequía de no avanzar, un estancamiento, una sequía económica podría ser, locura, sequera, pánico, castigo, opresión, yugo de hierro, egoísmo. Imagínate esto, egoísmo contra los hijos y los esposos. O sea, el egoísmo puede ser que yo tenga contra mi esposo contra mí. Imagínate qué fuerte está esto. Plagas, miedo, horror, peligro alrededor de lo que nosotros, de nuestra vida, o sea, peligro alrededor de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? El depender, el que a veces nuestra vida está como en un hilo, el saco roto, las cosas cuando dices, hijo, trabajo, 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 y no me alcanza. Estas son, por nombrarte algunas de las maldiciones. Ujú. Pero solamente para la gloria y la alabanza de Jesucristo y solamente para glorificar su hermoso nombre, nosotros vivimos en un nuevo pacto. Y Hebreos 8, versículo 6, pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Guarda esto, por favor, en tu corazón. El ministerio de Jesucristo es superior a cualquier ministerio. A lo que hizo Moisés, a lo que hizo Elías, a lo que hizo Abraham, a lo que tú quieras, al profeta que tú le quieras poner, el ministerio de Jesucristo es superior a todos.
Y esto guárdalo en tu corazón porque yo sé que esto es vida para nosotros, porque Él es el mediador a nuestro favor de un pacto con Dios basado en promesas mejores. Hebreos 8, sigo en Hebreos 8, versículo 7. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no había sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto. Por eso les di la espalda, dice el Señor. Hebreos 8, versículo 10. Pero este es un nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en este día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Mira nada más lo que Dios hizo. Prácticamente Dios estaba haciendo un nuevo pacto a través de Jesucristo. Más bien hizo un nuevo pacto, un mejor pacto a través de Jesucristo. ¿Dónde está ese pacto? Ese pacto está en nuestro corazón y en nuestra mente. Antes se tenían que hacer sacrificios, se tenían que hacer infinidad de cosas debido a todo el pecado, toda la maldad y todo eso termina, ajá, con el nuevo pacto. Entonces es necesario que nosotros podamos entender esto. Ha dado un ministerio que es superior. O sea, todo lo que Jesús viene en el Nuevo Testamento es superior a todo lo que viene en el Antiguo Testamento. Ajá. Entonces, por eso es que yo amo enseñar el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, aquí dice, ¿dónde lo voy a poner? Lo voy a poner en su mente y lo voy a poner en su corazón y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cristo cumplió con todos los requisitos del primer pacto. Todo lo cumplió. Cumplió con todas las especificaciones de la ley. Y hoy podemos confiar en las promesas de Dios que están basadas en la obra de Cristo, no en lo que nosotros hacemos. Están basadas en la obra de Cristo, que fue un pacto perfecto, siendo el sumo sacerdote, y fue un pacto perfecto y único. O sea, ya no más. Hebreos 9, versículo 12. Está el perdón que se recibe gratuitamente como resultado de su sacrificio. O sea, ¿qué nos da con este pacto? Nos da el perdón. Brinda purificación total y libertad. Nos libera del castigo. O sea, nos libera de todo castigo que nosotros podríamos acarrear. Y esto viene también en Hebreos 9, 14 y 15, Hebreos 10, 10 y Hebreos 10, 22. Por si quieres buscar los versículos. Estamos nosotros completamente perdonados ante los ojos de Dios. Y sabes, esto es valiosísimo. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón sería, después ya que toqué este tema, ¿por qué Dios manda todo esto? Y nosotros muchas veces nos llegaron yo que vengo de otra creencia religiosa como es el catolicismo, a mí me hicieron creer que Dios castigaba. Y yo crecí toda mi niñez con esa idea. Ajá. Entonces, con lo que yo les platico, ¿cómo sucede todo esto? Que Dios es un Dios de pactos. Entonces, la pregunta del millón de dudas más bien sería, ¿por qué muchas veces nosotros estamos viviendo en situaciones, que parecen realmente interminables? Que no salimos del hoyo, situaciones dolorosas, vemos cómo trabajamos y no avanzamos y no salimos del hoyo y se repiten y que enfermedades de la abuela y se repiten y se repiten. Y sabes, muchas veces nosotros estamos viviendo en una maldición. Y así como yo lo expliqué, cuando Dios estaba dando las indicaciones y Moisés las estaba pasando al pueblo y ellos las aceptaron, o sea, la conducta fue lo que trajo maldición. Entonces, en Gálatas 3, versículo 12, esto es súper importantísimo, porque cuando yo estaba leyendo todas las maldiciones de Deuteronomio 28, inmediatamente esto vino a mi mente. Y dice,
El camino de la fe es muy diferente, escucha, del camino de la ley. Así que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida eterna. Es imposible nosotros hacernos justos delante de Dios por medio de nuestros propios esfuerzos. Un adelanto en nuestra vida es reconocer que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos un Salvador, que nosotros necesitamos a Cristo para ser libres de toda opresión en nuestra vida. El camino de la fe y de la gracia nos lleva a creer en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Aquí hay un punto bien importante. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley. Muy diferente. La ley era hechos, era actitudes. El nuevo pacto, el mejor pacto creado por Jesucristo es mediante la fe, mediante la gracia, es creerlo, lo que Jesucristo ya hizo. Gálatas 3, versículo 13. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Te pido un favor, papi, tráeme el versículo que está arriba de la copa, por favor. Entonces aquí dice, maldito el que es colgado en un madero. Aquí nosotros podemos ver, ajá, cómo Él nos rescató de toda la maldición dictada por la ley. Muchas veces, y yo pensaba en esto ayer, y decía, muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros estamos viviendo es normal. Y quiero decirte que no es normal que nosotros estemos viviendo muchas de las cosas que yo te conté, te acabo de decir ahorita. ¿Por qué? Porque muchas veces estas pueden ser maldiciones. Y yo quiero decirte algo. Él nos ha redimido de toda la maldición de la ley. Muchas veces estas maldiciones se cargan de generación a generación. Él vino a libertarnos. Él compró, Él nos rescató, Él nos libra a todos de la esclavitud por medio de un pago. Y el pago fue su sangre. La redención hace referencia a la expiación de Jesucristo. Y es que Él nos ha liberado del pecado. ¿Sí podemos comprender este punto? O sea, redimir es una noción que procede de redimiré en el vocabulario latino. El verbo permite, referirse a una acción de liberar a alguien de un sufrimiento, a liberarnos de un castigo, y también puede utilizarse o hacer referencia al hecho, de adquirir o de recuperar algo que se había perdido. Y con la caída se perdió prácticamente todo. Entonces, nosotros muchas veces somos castigados, debido a que hay maldiciones, debido a que falta perdón, debido a muchísimas cosas. Pero Jesús nos ha liberado del castigo y del sufrimiento. Gálatas 3, versículo 14 dice, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham, al fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe al Espíritu Santo de la promesa. Quiero decirte algo importante. Cristo, por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo, la misma bendición de Abraham es la misma que nos corresponde a ti y a mí. Yo me puse a estudiar hace unas semanas un poco de la bendición de Abraham. Y sabes, Moisés era tan rico, pero no, Moisés no, ay, Abraham, Isaac. Isaac era tan rico, que llegaban los reyes a él y los reyes le decían, ¿sabes qué? Tienes demasiado, nosotros no podemos competir contigo porque tienes muchísimo terrenos, sirvientes, o sea, de todo, ¿no? Entonces, imagínate lo abundante y lo próspero que Dios hizo no solamente a Abraham, sino lo hizo a Isaac, y esto pasó por sus generaciones. Y quiero decirte algo, Dios es un Dios de generaciones, pero hay cosas en nuestra vida que nosotros necesitamos
romper, que nosotros necesitamos confesar, que nosotros necesitamos perdonar, ajá, y pedir perdón no solamente por nosotros, sino por todas nuestras generaciones atrás, porque la palabra de Dios dice que hasta 10 generaciones. Ujú. Entonces, a veces vivimos situaciones que no sabemos por qué se repiten los patrones, pero una razón es esto. Es que prácticamente nosotros tenemos que pedir a Dios perdón por todo esto. Y sabes, esto no es una vez. Esto lo tenemos que hacer constantemente. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran bendición. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Esta es una promesa. Esta es una promesa de la que el Señor le dijo a Abraham. ¿Y sabes cuál fue la actitud de Abraham? Fue obediencia y fue fe. Y Dios bendice la obediencia. Sí. Dios bendice la obediencia. Y podemos pensar, sí, pero yo vivo en la gracia y a mí la ley no me hace nada porque yo en la gracia soy... No, quiero decirte algo. Dios, a través de las escrituras, nos sigue pidiendo, a través del Nuevo Testamento, nos sigue pidiendo obediencia. Y es no para obtener salvación, porque la salvación ya la tenemos por creer en Jesucristo, sino es para vivir como Dios le agrada que tú y yo vivamos. Amén. En una vida recta, una vida que le dé honra y gloria a Dios por medio de nuestra actitud y por medio de nuestras acciones. Su palabra nos trae cuidado y nos trae protección mediante la obediencia. Y sabes, la obediencia nos va a cuidar a no darle lugar al diablo. Y esto es algo que yo he enseñado muchas veces. El diablo utiliza nuestra desobediencia. ¿Para qué? Para venir a matar, a hurtar y a destruir. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios, como lo acabamos de ver ahorita, era por la desobediencia de los israelitas. Pero hoy en el Nuevo Testamento quiero decirte, Dios no castiga lo que nos está oprimiendo, porque lo que viene a nuestra vida a matar, hurtar y a destruir se llama Satanás. ¿Y qué le da permiso? Cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros estamos desobedeciendo, cuando nosotros estamos haciendo lo malo delante de Dios, eso es lo que le da pie al diablo. Ujú. Y luego no podemos decir, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Cuando nosotros hemos visto que Dios nos está haciendo responsables de nuestras actitudes y que Dios nos está haciendo responsables incluso de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, es súper importante. El vivir bajo la gracia es también vivir en la fe. Es una obra de redención y la restauración que Jesús hizo ya fue para nosotros. Y es necesario nosotros reconocer que tal vez en nuestras familias hay maldiciones, ajá, pero que todas estas ya fueron sobre Jesús. Y esto es lo que trae libertad a nuestra vida. El reconocer que necesitamos un Salvador, el reconocer que toda la maldición fue sobre Jesucristo y que nosotros vivimos libres. Es necesario pedir perdón, pero sobre todo es necesario cambiar nuestro modo de pensar al respecto. Ya no podemos seguirle dando pie a esto. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Ajá, yo vengo de una familia de divorcios. Ajá. Y yo hace mucho tiempo oré por estas maldiciones de divorcios, yo oré por todo este tipo de cosas, yo le pedí perdón a Dios y no fue poco tiempo, no sé cuánto tiempo, pero fue mucho tiempo lo que yo oré por esto. Y pedí perdón y reconocí, sabes, yo también venía de un saco roto, ¿no? De eso de que trabajábamos y trabajábamos y el dinero no rendía y no se podía. Y yo descubrí que todo esto eran maldiciones. Yo fui, le pedí perdón a Dios y acepté en mi corazón que Jesús se hizo maldición para que yo fuera libre de toda maldición generacional. Ajá. Entonces, es necesario nosotros hacer nuestra parte. Es necesario cambiar nuestra manera de pensar y es necesario nosotros empezar a hablar, ¿no? Que todo esto ya se terminó en el nombre de Jesús. Ajá, que hoy, y fíjate, ¿qué es lo más fuerte de todo esto?
Yo vengo de una familia con divorcios. De parte de mi papá, todos son divorciados y de mi mamá, ahí van, ahí van, ahí van, ¿no? Pero al punto al que yo quiero ir es esto. Dios se va a glorificar en nuestra debilidad. Y sabes, hoy mi esposo y yo somos líderes en la iglesia que servimos de matrimonios. Y esto es solamente para su gloria. Esto es para decirte que cuando nosotros nos ponemos las pilas y rompemos una maldición y le creemos a Jesucristo y rompemos toda maldición generacional en el nombre de Jesús, Dios se glorifica. Dios hace cosas impresionantes. Él se glorifica en nuestra debilidad. Nosotros tuvimos que aprender de Él, claro, para nosotros poder cuidar lo que Dios nos ha dado. Tuvimos que aprender, tuvimos que estudiar, tuvimos que hacer muchísimas cosas, pero su redención se glorifica en las áreas de debilidad en nuestra vida. No sé cuál sea tu debilidad, no sé en qué área nosotros estamos fallando y es necesario nosotros aprender, porque la verdad, el conocimiento a la verdad, el conocimiento a la palabra de Dios es lo que a nosotros nos hace libres. Es conocer lo que Dios ha hecho. Cada promesa se recibe por fe y es la obediencia la que siempre va a traer bendición. Él nos sigue pidiendo en el Nuevo Testamento obediencia. La obediencia es la que nos prospera. Eso es lo que nos da obediencia. Mateo 6, versículo 33 dice, busca el reino de Dios por encima de todo lo demás y la indicación es, y lleva una vida justa. O sea, haz lo correcto delante de Dios, obedece, pórtate bien, y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Esta es una promesa. O sea, esta promesa nos está diciendo, ¿sabes qué? Haz lo correcto delante de Dios. Pon a Dios por encima de todo. Y sabes, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Colosenses 2, versículo 14. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era quitada, perdón, que nos era contraria, quitándole el medio y clavándole en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Muchas veces hay decretos sobre nuestra vida, muchas veces hay diagnósticos sobre nuestra vida. ¿Y sabes? A eso se refiere este versículo, toda el acta de decretos, todo diagnóstico, todo lo que fue dicho, en nuestra contra, contrario a la palabra de Dios, fue clavado en la cruz. Amén. O sea, fue quitada, despojó. ¿A quién despojó? A todas las potestades, a todos los principados y los exhibió públicamente en la cruz. O sea, ¿sabes? Si Dios ya no nos hace nada ahorita en el aspecto de la desobediencia que yo nombré hace rato en el Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios de cuidado y es un Dios de amor. Sí. Si nosotros hacemos lo justo, tenemos una vida justa, vamos a cerrar todas las puertas a Satanás para que él no venga a matar, hurtar y destruir. Y yo quiero darte un ejemplo de esto, si tengo un poquito de tiempo. Ujú. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Cristo, en el lugar donde yo comencé, mi mentora decía algo. Ella decía, no, es que yo sirvo al Señor y el diablo me ataca y todo esto, ¿no? Y yo, ay Dios, eso está tremendo. Y un día, este versículo llegó a mi vida y yo dije, ay, ¿cómo? 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 ¿No? Primero el Espíritu Santo de Dios me había mandado a la escuela bíblica de la iglesia. Entonces me eché toda la escuela bíblica, pero este versículo llegó a mi vida. Y este versículo dice que nosotros podemos hollar serpientes y escorpiones, que si comiéramos cosa mortífera, nada nos va a poder hacer daño. Y yo dije, ay, ¿qué es esto? Y me puse a investigar y empecé a orar este versículo y yo dije, no, o sea, esto no puede hacerme daño. ¿Sí? ¿Capicho? Entonces, ¿qué pasa? Después, tengo yo en Semilla de Vida en YouTube, tengo 10 capítulos, 10 clases, si lo podemos decir, que hablan de la autoridad. Y es un material tremendo que te pido que lo estudies, porque este material a mí me hizo ver que el único poder que tiene Satanás sobre mi vida es cuando yo hago lo malo.
cuando yo le abro la puerta. Y esto no sabes el cambio de vida que ha traído a mi vida desde hace 2 años y medio que estudié esto. Porque hoy vivimos súper tranquilos, o sea, no sabes la vida tan hermosa que hoy llevamos y simple y sencillamente es porque me quité de la mente que Satanás no tiene poder sobre mi vida, solamente el poder que yo le doy cuando yo, ajá, hago lo incorrecto delante de Dios. Y es lo mismo que dice prácticamente esta clase. Entonces, si quieres estudiarlos, están en YouTube. Ajá, en la página de Semilla de Vida, y vamos a seguir con esto. En este versículo que él nos está diciendo, Mateo 6:33, busca el reino de Dios por encima de todo, lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. En este versículo nos está hablando de la vida que nosotros ya tenemos que llevar. ¿Sabes? Nuestra conducta, nuestras acciones contribuyen a la bendición de Dios, pero, ¿sabes? También contribuyen a que Satanás entre en nuestra vida a matar, hurtar, a destruir. Salmo 119, versículo 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal, ni andan andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandatos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Imagínate qué hermoso está diciendo o sea, no, que yo sí lo deseo. O sea, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces, no tendrán vergüenza cuando comparen mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias, viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Imagínate qué salmo es este. Qué hermoso sería que nuestras acciones sean un reflejo vivo de los decretos de Dios. Imagínate qué precioso sería esto. Nuestra vida sería una vida diferente, ¿no? Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que en Él existe y que hay recompensa a quienes lo buscan. Híjole, este versículo también es tremendo, porque nos está dando una indicación que nosotros debemos de creer que en Él existe, ¿ok? En Él que existe. En Él existe el perdón, en Él existe la libertad, en Él existe la sanidad, en Él existe el cuidado, en Él existe la misericordia, la paz, la bondad, en Él existe. O sea, en Jesucristo existe todo lo que nosotros necesitamos, porque su palabra dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y dice algo bien importante, y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos buscar a Dios. Tú y yo somos los que lo necesitamos buscar. Santiago 1, versículo 22. Ujú. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Wow. Necesitamos ser hacedores de su palabra. Y ustedes saben que yo oro muchísimo por todos los que me siguen en Semilla de Vida, para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Porque nosotros, o sea, yo al menos creo que la bendición, esa bendición que no añade tristeza, es la bendición que viene a raíz de la obediencia a Dios. No, entonces aquí Santiago nos está diciendo, sabes, no te engañes, llévala a la práctica, no te engañes, haz las ordenanzas que Él te ha dado, obedece su palabra, ¿no? Obedece su palabra. Juan 15, versículo 16. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Imagínate. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
¿Cuál es el encargo de Dios para nuestra vida? El encargo es que nosotros produzcamos frutos duraderos. Amén. Gloria a Dios por esto. ¿Ves? Aquí podemos ver un Dios que nos capacita incluso para su buena obra. Aquí podemos ver un Dios que nos está diciendo, ¿sabes qué? Produce frutos verdaderos, produce lo bueno de Cristo en nosotros, ¿no? Y primera de Juan 3, versículo 22, nos dice, y recibimos de Él todo lo que le pedimos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Amén. ¿Dónde está prácticamente, qué podría decir? ¿Cómo le podría decirlo? ¿Dónde está ese secreto para obtener las cosas que nosotros le estamos pidiendo a Dios? Se llama obediencia. Y dice que otra vez, y recibimos de Él todo lo que pedimos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Sabes? Yo creo que la gritería, ni el enojo, ni la histeria, ni las mentiras, ni las adicciones, por nombrarte algunas, todo eso le desagrada a Dios. Y estamos viendo cómo Dios bendice la actitud. Y la consecuencia, ¿cuál es? Es que Él nos va a dar lo que nosotros le estemos pidiendo. Primera de Juan 3:23. Y su mandamiento es el siguiente: deben de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y todo esto es por fe. Todo esto es por fe. O sea, nosotros, claro que tenemos que esforzarnos en saber lo que Él nos está pidiendo. Nosotros tenemos que esforzarnos, ¿no? En ser hacedores de su palabra y no solamente oidores, porque eso requiere un esfuerzo. Y sobre todo, creer en lo que Jesucristo ya hizo para nosotros. Él ya hizo la obra de redención. Él ya lo hizo. Nosotros necesitamos apoderarnos de ella, creerla y decretarla en nuestra vida y ser obedientes. Josué 1, versículo 8. Este libro dice, medita, dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Prosperarás y tendrás éxito. Amén. Este versículo realmente es una indicación tremenda de lo que nosotros necesitamos hacer para prosperar y tener éxito en nuestra vida. Y es primero aprender su palabra, guardarla en nuestro corazón, meditar su palabra día y noche. O sea, aquí no está diciendo que solamente en el día, 1 hora, 5 minutos o cuando estás en la iglesia. Aquí está diciendo, medita día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén. Pero tenemos que ser hacedores de su palabra. Todos estos versículos nos indican las consecuencias de nuestra obediencia a Dios. Dios nos prospera, nos cuida, nos protege por hacer lo correcto. La desobediencia, la rebeldía genera más problemas y tragedia en nuestra vida. O sea, creo que aquí hay una explicación de por qué muchas veces nosotros vivimos en tantos problemas, en tantas desgracias, en tantas situaciones. ¿Por qué? Debido a la desobediencia. Podremos decir, es la gracia, es un nuevo pacto. Pero en los dos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, Él nos sigue pidiendo obediencia. Él nos sigue pidiendo que sigamos haciendo lo correcto delante de Dios. Por eso puse Salmos, que es Antiguo Testamento, por eso puse Hebreos, que es Nuevo Testamento, puse Primera de Juan para que nosotros podamos notar, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos está pidiendo obediencia y nos está pidiendo una conducta, una actitud que dé gloria y adoración y alabanza a Dios. Amén. Y quiero decirte algo importante, y esto lo dice Efesios, y yo creo que es de mis versículos favoritos. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda en nuestra conducta y nos ayuda en nuestra actitud. Y es más, hasta en los pensamientos nos ayuda.
Él ya venció con todo el pecado y con toda la maldad. Y el que venció con toda la maldad vive en nosotros. Amén. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo de Dios. Él, el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo de Dios, nos ayuda a ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Sabes? Él nos ayuda a obedecer. Él nos ayuda. Esto viene en Hechos 5, versículo 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Y sabes, el Espíritu nos ayuda en esto, nos ayuda en la obediencia, nos ayuda en el discernimiento, en entender, nos ayuda en nuestra actitud, en nuestra conducta. Sabes, nos ayuda, nos guía, nos guía. Si hay algo en tu vida que está gobernando, que no pertenece a lo bueno, a lo santo, a lo puro de Dios, ora, pide al Espíritu de Dios que te diga, muéstrame la raíz de esto. Yo quiero decirte, hace muchos años, cuando yo comencé a conocer a Cristo, ajá, para mí esto fue impresionante y quiero contártelo porque también viene aquí en lo que viene de Gálatas 3:13. Yo recuerdo que hasta a mí me despertó esa noche porque yo escuché una clase así como esta, ¿no? Y a mí me impresionó cómo había maldiciones, ¿no? Y yo decía, ay, Señor, 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 ¿qué voy a hacer con esto, no? ¿Por qué? Porque mis papás fabricaban dioses falsos, ¿no? O sea, imagínate de dónde me sacó Dios, imagínate. Ellos tenían una fábrica de cerámica y ellos hacían dioses falsos y hacían un chorro de cosas así de santos y todo eso, ¿no? Y yo recuerdo que yo me levanté, yo así, ¡oh, Dios mío! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿No? Y este de Gálatas 3:13 vino a mí. Y yo empecé a orar, empecé a pedirle perdón a Dios por lo que mis padres habían hecho. Y sabes una cosa, yo hoy te puedo decir que yo hoy estoy redimida de todas esas cosas. Porque yo lo veo en mis finanzas, yo lo veo en mi matrimonio, yo lo veo en mi salud. Yo veo cómo todo esto se ha glorificado en mi salud. ¿Y sabes cuál es prácticamente la clave de vivir esa vida en abundancia en Cristo? Primero es conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es su palabra. Después es la obediencia, es guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Y sabes cuál es la cereza del pastel? Es hablarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. En nosotros está el poder, porque Jesucristo vive en nosotros. El que venció con toda la maldad, el que venció con todas las maldiciones, el que trajo vida y vida abundancia a nuestra vida, una vida plena, es el que vive en nosotros. Amén. Y sabes, cuando tú le das el lugar a Jesucristo en tu vida, cuando tú lo pones por encima de todo, Él, Él te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Sabes? En Él está la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. Y como lo dice su palabra, ustedes no lo han recibido porque no lo han pedido. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Estamos distraídos, de verdad estamos distraídos. No estamos pensando en todo lo bueno que Él es en nosotros, en nosotros, en nosotros. Y este ejemplo me encantó. Y imagínate un huevo y otro huevo, un huevo y otro huevo. Ajá. Y este huevo, ajá, somos nosotros, llenos de corrupción, llenos de naturaleza pecaminosa, llenos de maldad, todo lo que quieras, somos este. Pero este es Dios. Entonces, si nosotros partimos un huevito y le echamos el otro huevito y los mezclamos, hacemos un huevo revuelto. ¿Y sabes? Así es el espíritu en nosotros. O sea, ya no puedes separar un huevo revuelto, ya no puedes separarlo. ¿Y sabes? Así es el espíritu. Él está en nosotros, en nosotros. Nosotros fuimos sellados con su espíritu. Y sabes, así como un huevo no lo puedes separar cuando ya está revuelto. Su espíritu es el que nos vivifica, su espíritu es el que nos purifica, su espíritu es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos lleva, pero es necesario tener esa comunión con el Espíritu Santo de Dios.
y pedirle que sea Él el que nos restaure, el que quite toda nuestra maldad, incluso que todos nuestros pensamientos sean llevados cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Y hay un versículo poderoso que dice, Señor, quita de mí toda altivez que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos creer que hay altivez que se levanta en todo lo que nosotros estamos aprendiendo de Dios? ¿Sabes? Porque tenemos una mente caída. Y la mente caída nos va a llevar a la incredulidad y nos va a llevar a la duda. Y como aprendimos en el principio, Mara. O sea, ¿cuáles fueron las consecuencias? O sea, ¿qué fue lo que trajo Mara? O sea, pues Mara quiere decir amargura debido a la desobediencia, a la incredulidad. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos confesar, necesitamos hablar y hay muchísimas cosas que nosotros necesitamos creer en lo que Él ya hizo en nosotros, en lo que nosotros somos en Cristo, en que nosotros somos más que vencedores, pero sabes, por Él. Nosotros necesitamos reconocer que necesitamos un Salvador. ¿Para qué? Para vencer la enfermedad, para vencer la miseria, el temor, la duda, la escasez. Todas estas cosas que te dije ahorita de Deuteronomio 28. Porque eso fue lo que sucedió. La cautividad, la opresión, la enfermedad. Y lo dice claramente Jesús, que Él vino a traer libertad al oprimido. Que Él vino ajá, a restaurar los corazones heridos. O sea, la redención de Jesucristo toca al ser humano, espíritu, alma y cuerpo. No solamente el espíritu, sino que también es el alma el que Él nos sana, el corazón Él nos sana, y por consiguiente también el cuerpo lo sana. Amén. ¿No? Entonces, por eso Él nos dice, conoce la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Bueno, pues esta ha sido nuestra clase. Vamos a orar como por último. Ajá. Y, ay, precioso Espíritu de Dios, te damos las gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, porque nosotros reconocemos que te necesitamos, Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador, por traer libertad a nuestra vida. Padre, gracias porque tú nos has sacado de toda opresión, de todo yugo, Señor. Ha sido roto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque hoy yo ya hablo, Señor, tu palabra sobre nuestra vida, que eres tú, precioso Espíritu Santo, el que nos estás guiando a toda verdad. Que eres tú, precioso Espíritu Santo, el que nos hace hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Nosotros queremos servirte, Señor, con alegría y con entusiasmo, Señor. Permite, Padre, permite, Señor, que el Señor se deleite en prosperarnos y en multiplicarnos, porque así lo dice tu palabra, que tú te deleitas cuando nosotros estamos siendo prosperados, cuando nosotros estamos siendo multiplicados. Yo te pido, Señor, y te doy las gracias porque recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nosotros estamos unidos a Cristo, como si nos estuviéramos poniendo ropa nueva. Gracias, Señor, por esa promesa de Abraham que nos pertenece a nosotros los gentiles. Hoy yo te doy las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has hecho hijos. Y si nosotros somos hijos, también somos herederos en Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a tomar de esas increíbles riquezas de tu gracia que tú, Señor, has apartado para tus hijos. Gracias, Señor, por el discernimiento, por la revelación, por el entendimiento. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque sabemos que tú eres, Señor, el que bendice la obra de nuestras manos. Que todo lo que nosotros hacemos, Señor, prospera en el nombre de Jesús, pero sobre todo que esa cosecha abundante, que es el producto de nuestras manos, Señor, nosotros podemos disfrutarlo gracias a que tú, Señor, es el que bendices nuestros esfuerzos. Te doy las gracias, Señor. Te pido que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra. Te pido que seas tú, precioso, ayudándonos a restaurar, Señor, a renovar nuestra mente conforme a tu palabra. Que nuestra filosofía sea tu palabra, Señor. Que nuestros estatutos, Señor, sean tu palabra guardados en nuestro corazón. Gracias, precioso, por todo lo que haces en Semilla de Vida. Gracias, Jesucristo, por cada persona que me escucha. Yo te pido revelación y entendimiento para cada persona, para cada familia, Señor. Bendice a cada familia, Señor, con toda bendición espiritual. Capacítanos, Señor, para poder hacer tu obra, Señor, a la perfección.
Sé tú, precioso, sé tú, así como dice tu palabra, que a través de tu palabra nosotros alcanzamos la perfección. Te damos las gracias, Cristo. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, precioso, porque nosotros hoy podemos conocer el camino de la verdad que nos lleva a la libertad, Señor. Gracias, Cristo, porque solamente contigo, Señor, somos libres, libres de toda opresión demoníaca, libres de todo ataque del enemigo por hacer lo correcto y lo justo delante de ti, Señor. Gracias por la redención y por la vida. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que están conectados en Facebook. Nos vemos la próxima semana y los bendigo. Muchísimas gracias. Y los que nos siguen en YouTube, muchísimas gracias por toda la aceptación que ha tenido Semilla de Vida. Comparte este material. Yo sé que hay alguien que lo quiere, que lo necesita escuchar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias.